Se termina ya el día. Aquí estoy en el Monte de los Olivos, enfrente a la explanada del Templo de Jerusalén. No solo se termina el día, este domingo se termina también la lectura continua del Evangelio de San Marcos, es decir, es el último fragmento de San Marcos que vamos a leer este año, en el domingo. Y también la próxima semana, el próximo domingo, ya termina el año litúrgico, culmina del todo. ¿Y por qué menciono todos estos finales? Final del día, final de la lectura continua de Marcos, final del año litúrgico, porque en el fondo hoy, este domingo, el Evangelio y la liturgia nos va a hablar acerca del fin del mundo. Todo se acaba. ¿Y qué mejor escenario que este? ¿Por qué he venido aquí? Porque es aquí, en este lugar, donde Jesús dio el discurso escatológico, es decir, el capítulo 13 de San Marcos, que nos habla acerca del final de los tiempos, del día del juicio final, nos habla del fin del mundo. Bueno, pues todo eso lo habló Jesús aquí en el Monte de los Olivos, y de hecho así lo narra y así lo cuenta el mismo Evangelio. ¿Cómo comienza este relato? Bueno, pues nos dice que Jesús estaba allá en el templo con sus discípulos, enfrente de donde estamos ahora, y allí un discípulo le dijo: Maestro, mira todas estas piedras tan maravillosas. El templo era gigante, pero además estaba todo recubierto de mármol. Entonces era realmente majestuoso. Herodes había mandado decorar aquello de una manera gloriosa. Y este discípulo le dijo a Jesús: Maestro, mira qué belleza, qué grandeza de templo. Y Jesús le respondió: ¿ven todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra. Este es el inicio, es la introducción, la obertura de todo este discurso que Jesús va a hacer. Y entonces ya era algo impactante hablar de la destrucción de ese templo, porque ese templo era la seguridad, era la institución, era la fuerza del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo era posible pensar que ese templo iba a ser destruido? Sería equivalente a decir que iba a ser destruido todo el pueblo de Israel, que tenía las promesas del Señor. Por tanto, era una cosa como absurda. Y entonces Jesús empieza a hablar de estas cosas. Todo esto que ustedes ven con tanta tranquilidad, con tanta seguridad, con tanta fuerza, incluso, no quedará nada. Y entonces dice a continuación que se trajo a 4 discípulos Jesús aquí al Monte de los Olivos. Se trajo a Pedro, Santiago, Juan y en esta ocasión también a Andrés. 4 de ellos nos los menciona. Y a estos 4 empezó a explicarles los grandes misterios del fin del mundo en un lenguaje que llamamos lenguaje apocalíptico. ¿Qué significa lenguaje apocalíptico? Significa un lenguaje lleno de símbolos, lleno de misterios, lleno de claves, un discurso lleno de simbolismo que requiere mucha interpretación. Entonces, los libros apocalípticos, como el más famoso que es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no es el único texto apocalíptico en la Biblia, hay muchos, y esta parte también está lleno de símbolos apocalípticos, y hay que saber interpretarlos, y es importante ir con cuidado, ¿no? Porque por eso se crean tantas desinformaciones, tantas leyendas, tantas creencias absurdas, ¿no? Pero es importante irlas desmenuzando. Hoy no puedo yo dar toda una catequesis de todo el lenguaje apocalíptico, pero sí vamos hoy a hablar del fragmento del Evangelio de este domingo, que es interesante y que en cierto sentido es el corazón, es el centro, es lo principal de todo este discurso escatológico. ¿Qué significa escatológico? Viene de la palabra griega eschaton, que significa lo último, lo final. Y aquí Jesús nos va a hablar acerca de esto. Y es importante en nuestra fe, es importantísimo, está en el credo, ¿no? En el credo se nos dice que Jesús de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Entonces también se nos dice que creemos en la resurrección de la carne, en la vida del mundo futuro. Todas estas cosas es la escatología cristiana, es decir, el horizonte final, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el universo, la consumación de los tiempos. ¿Y por qué es importante? Porque eso nos da el horizonte
de nuestra fe y de nuestra vida. Nosotros tenemos que saber bien hacia dónde vamos, en qué va a acabar todo esto. Y eso hace que vivamos la vida con una actitud determinada. Entonces, una brevísima invitación para todos ustedes. En primer lugar, 1 de cada 2 que ven los videos de este canal no están suscritos. Yo te invito a que también tú te suscribas al canal si no lo has hecho. También quiero decirte que solamente 3 personas de cada 10 que ven estos videos le dan al botón de me gusta. Y eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Así que te invito a que seamos más de 3. Es decir, ojalá que todos los que vemos los videos, o al menos la mitad de los que vemos los videos, le demos al botón me gusta. Entonces, es importante todo lo que aquí Jesús nos va a enseñar. Y es importante que nosotros como católicos conozcamos la escatología, es decir, nos enteremos bien de qué creemos nosotros acerca de estos aspectos de nuestra fe, porque luego entre cristianos de otras denominaciones no católicas hay muchas creencias tomadas de versículos aislados de la Biblia, interpretaciones que nosotros rechazamos, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces los católicos por ignorancia creen o se confunden con ciertos aspectos, como por ejemplo ciertas doctrinas sobre un cierto arrebato o rapto, arrebatamientos al final de los tiempos, o que Jesús va a venir a reinar 1000 años en la tierra antes del fin del mundo, cosas por el estilo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que creemos realmente por la revelación, sino que son como fragmentos, frases tomadas de la Biblia, sacadas de contexto, y es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Vamos a tomar, por tanto, pie de el texto de este domingo, que comienza diciendo que Jesús aquí, en el Monte de los Olivos, mirando este panorama que tenemos nosotros aquí delante, el Valle del Cedrón que está aquí abajo, que es considerado en la tradición judía también como el Valle de Josafat, es decir, el lugar del fin del mundo. El profeta Zacarías escribe que la llegada del Mesías será precisamente de aquí, del Monte de los Olivos. Jesús llegó del Monte de los Olivos en el burrito el Domingo de Ramos también, pero hay esa creencia de la llegada final será aquí en este lugar. Este es el escenario del día final. Entonces, es el escenario escatológico por excelencia. Aquí estamos en este gran teatro, de hecho tiene esa forma, es un cementerio gigante. Aquí es el cementerio judío quizá el más grande del mundo, o al menos el más importante sin duda. Y ¿por qué se entierran aquí los judíos? Porque ellos creen que aquí también será el día final y quieren presenciar la llegada del Mesías y la resurrección de los muertos. Entonces, es una interpretación un tanto literal de esto, pero es muy significativo. Aquí Jesús quiso también que fuera el escenario de esta catequesis que Él nos da. Y dice así, después de haber enseñado otras muchas cosas antes, la liturgia nos lleva a este versículo 24 en adelante y nos dice que Jesús dijo a sus discípulos, en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. ¿De qué está hablando Jesús? Aquí, en el fondo, este lenguaje apocalíptico lo que quiere decir es que todos estos astros, que significa todo lo que brilla en el mundo y todas nuestras seguridades y todo lo que ha sido siempre así, siempre ha estado allí en el cielo, bueno, todo eso caerá, significa los grandes poderes de este mundo, los imperios, todas las cosas que para nosotros son súper seguras, que no pueden faltar. Bueno, pues todo el orden del mundo caerá y se hará polvo. Todo lo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra, había dicho Jesús, sobre el templo. De hecho, de ahí toma pie porque vamos a ver cómo Jesús habla del final del templo, de la destrucción del templo que ocurrió, de hecho, en el año 70 después de Cristo, de nuestra era. Era como un fin del mundo, y de hecho sí fue un fin del mundo. No del planeta Tierra, no de la humanidad, sino el fin de un mundo determinado, el cambio radical de una época. Se cerró un gran capítulo del libro de la historia y comenzó el último capítulo de todos. Cuando hablamos de que estamos en los últimos tiempos,
nosotros los católicos creemos no que estamos ya en los últimos 2 años o 3 o 10 o 100, sino estamos ya en los últimos tiempos. Significa que desde Cristo en adelante ya es el último capítulo de la historia. No estamos esperando otro personaje, no estamos esperando otro gran acontecimiento más que el final, la consumación gloriosa de la historia. Ya no queda otro gran acontecimiento. Todo lo que ocurra después de Cristo es solamente esa construcción de ese gran final que llegará. Entonces, aquí Jesús va a decirnos esto, que esos astros del cielo caerán, todo lo que creíamos seguro en este mundo caerá. Y entonces, dice aquí, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Porque en el fondo habló de una gran tribulación, de una caída de todo el orden del mundo. Pero, ¿para qué? Para que llegue el Señor. Y esto es importantísimo, porque lo que nos quiere decir aquí Jesús es que todo esta angustia y toda esta prueba terrible, en el fondo son dolores de parto. ¿Qué significa dolores de parto? Es decir, es algo doloroso, pero que tiene un sentido y que en el fondo es el inicio de algo bello. Un parto es eso, es algo doloroso, pero que es el inicio de algo hermoso. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Aquí estamos esperando no que se acabe todo, sino que inicie todo nuevo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando como cristianos. Algo que sí puede ser doloroso, pero que en realidad es algo bello, algo grandioso, algo maravilloso. Entonces nos dice que veréis venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad y vendrá sobre las nubes del cielo. Está citando al profeta Daniel. Y entonces, después de eso, dice, enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 vientos de horizonte a horizonte. Sus elegidos está hablando de todos los que hemos creído en Cristo, todos sus discípulos, todos los que los seguimos en toda la tierra. Los 4 vientos significa los 4 puntos cardinales de todo el mundo. Convocará a los suyos. Y entonces, después, continúa diciendo, aprended de esta parábola de la higuera. Y comienza diciendo de esta parábola, cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca a la puerta. Entonces nos dice, así como el agricultor, así como la persona que conoce de botánica, o al menos que conoce de agricultura, sabe ver los tiempos cuando brotan las plantas, cuando se acerca un tal momento del año. Bueno, pues así nosotros tenemos que tener abiertos los ojos, porque el reino de Dios está brotando en todas partes. Vemos mucho mal, constantemente hablamos de malas noticias, qué mal está el mundo, qué mal está la iglesia, qué mal está la juventud, qué mal está esto, qué mal está lo otro. Cuántas guerras, cuántos desastres, y es muy común que la gente hable de esto. Pero Jesús dice, abran los ojos, porque ustedes no están viendo cómo brota el bien, cómo brota el amor, cómo brota el evangelio, cómo mi palabra realmente tiene efecto en el mundo. Hay signos reales, hay cosas muy buenas. Entonces, esto es interesantísimo porque en el fondo nos invita no a estar viendo lo malo de todos los días, que eso va a haber siempre y va a haber mucho, e incluso sabemos que iremos de mal en peor en muchas cosas, pero no por eso vamos a dejar de ver lo que el Señor aquí nos está invitando a abrir los ojos. Es decir, ver todo el bien que brota del Evangelio, que brota de la iglesia, que brota del amor, que brota de la predicación de Cristo y de la iglesia. Entonces, aquí también esto es importante, esta parábola de la higuera, para que nosotros abramos los ojos. Y luego continúa diciendo, os aseguro, esta es importante. Hay 2 frases aquí en este evangelio que son misteriosas, difíciles. Esta es una, dice, os aseguro que no pasará esta generación antes de que todo esto se cumpla. ¿Por qué dice esto Jesús si ya se murieron los apóstoles? ¿Por qué? Es más, no solo porque lo dijo Jesús, sino por qué San Marcos quiso escribir esto tiempo después de que fue dicho, cuando era evidente que no es literal. Es decir, los apóstoles se murieron.
Y dice, no pasará esta generación antes de que todo esto se cumpla. ¿Hablaba de qué? ¿Hablaba del final del templo de Jerusalén? En parte sí. El fin del mundo ciertamente no ha ocurrido. Ya pasaron 2000 años y no ha ocurrido. Entonces, hablaba en concreto Jesús de otra cosa a sus apóstoles. Y es otro fin del mundo para ellos, que es la crucifixión de Jesús, que estaba a punto de ocurrir. Y les está preparando, les está diciendo, miren, todo esto que ustedes no han entendido, ustedes me siguen, ustedes están tan tranquilos, sepan que este mundo de mi seguimiento se va a acabar, va a cambiar por completo porque yo voy a ser crucificado. Entonces ellos no se lo esperan, pero ya Jesús se los está diciendo en un lenguaje críptico para que ellos entiendan, o al menos para que ellos sepan que el Señor se los había advertido. También quiero hablarles un poco acerca de la música que estoy creando para el canal. Muchas personas ven y aprecian estas canciones que cada semana produzco y quisiera yo invitarles a que también ustedes pudieran aprovecharlo, porque no es solamente el ver el video, escuchar una explicación, pero luego la música lo que nos hace es ayudarnos a contemplar también esto que estamos meditando, ¿no? De manera que no solamente sea un trabajo racional de entender el Evangelio, sino también que entre en nuestro corazón. De lo contrario, pues los cristianos podemos ser un poco gnósticos. ¿Qué significa gnóstico? Significa que solamente cree que se salva por el conocimiento, por el estudio. Y no, también necesitamos que nuestro corazón, a través de la música, a través del canto, a través de la oración, abra su interior y acoja ese mensaje en nuestra sensibilidad. Entonces, es un medio y a eso a veces añado unas imágenes que también voy creando sobre el Evangelio para también con los ojos poder ver la escena del Evangelio que estamos meditando y de ese modo a través de la música y las imágenes poder interiorizar mejor lo que estamos contemplando en el Evangelio. Pueden acceder, hay una playlist, una lista de reproducción donde están todas las canciones juntas. Ahora mismo estamos llegando casi a las 30 canciones y mi objetivo es ojalá lograr hacer los 3 años del ciclo litúrgico, todas las canciones de todos los evangelios dominicales. Dios quiera y me permita poder lograrlo. Y también en Spotify o en otras plataformas de música, ahí los pueden encontrar y pueden escucharlas en cualquier momento. Luego de esto dice aquí, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán jamás. Todo pasará, es decir, aquí este lenguaje que está usando Jesús para decirnos, todo el mundo como lo conocemos pasará, las grandes potencias del mundo pasarán, los grandes imperios pasarán, la economía mundial pasará, los poderes de los medios de comunicación, de la política, de la economía, los grandes ejércitos, todo eso pasará y ha pasado. Y ha habido grandes imperios y han caído y seguirán cayendo. ¿Qué no pasará? El Evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo, el amor de Cristo. Eso no pasará jamás. Eso es lo único eterno y sobre esa roca hemos de edificar nuestra vida. Todo lo demás durará un tiempo, unos años, unos siglos, pero no mucho más. Entonces esto es también fundamental, entendiendo estas palabras del Señor. Mis palabras no pasarán. Es lo único que no pasará y quedará para siempre. Y luego viene otra advertencia, dice, aunque el día y la hora nadie lo sabe. Esto lo insiste mucho en el discurso escatológico, Jesús lo dice varias veces, esto nadie lo sabe, no os dejéis engañar. Repite varias veces en el discurso escatológico, no os dejéis engañar. Si viene alguien a deciros que ahora va a ser el momento, que sabe el día, no os dejéis engañar. Y dice, aquí al final, dice, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Como diciendo, miren, nadie que vaya a venir lo va a saber. Pero esta es la otra frase difícil, porque ¿cómo es posible que Jesús diga que ni el Hijo lo sabe? De aquí se han agarrado en la historia muchos para decir, ya ven, Jesús no es Dios, porque si Él no sabe, y dice que el Padre sí lo sabe y Él no, entonces quiere decir que Él es menos que el Padre.
esto no es así. Nosotros no creemos eso. Pero es una frase ciertamente difícil, misteriosa. Estas frases difíciles son lo que se llaman en la teología la crux, una crux interpretum, que significa cruz de los intérpretes. Es decir, los que tienen que interpretar la Biblia se encuentran unos obstáculos, unas cruces grandes, unas dificultades, obstáculos muy difíciles de interpretar. Y este es uno de ellos. Pero en el fondo aquí lo que podemos entender que Jesús está diciendo es, miren, el Creador, Dios Padre, a Él se le atribuye principalmente la creación, Él determina cuál será el final de los tiempos, el final de la creación como la vemos nosotros, el final de la historia. Y por tanto, no está a mí, como hijo, decírselo a nadie, lo sepa o no, no me compete. Yo no he venido a revelar el cuándo. El Padre no quiere que nadie sepa cuándo. Lo importante es vivir no sabiendo cuándo va a ser, sino siempre alertas. Y esa es la exhortación que nos hace Jesús en el Evangelio. Vivir atentos, vivir alerta, vivir preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, en el fondo, lo que nos quiere preparar el Evangelio y las palabras de Cristo es para que nosotros sepamos que la historia tendrá una consumación, que el bien vencerá, que antes de que llegue el final total, habrá mucho mal, que no nos extrañe, que no nos desanimemos, porque el mal es parte del plan, no es porque Dios lo quiera, pero Dios va a utilizar ese mal para que al final venza el bien. Y entonces, en el fondo, el mensaje escatológico que nos quiere transmitir Jesús es, miren, esto no solamente va mal, va a ir de mal en peor y la historia va a llegar a un momento que va a colapsar y va a haber mucho mal y Dios va a permitir que el mal tome fuerza, pero no se angustien porque esos son dolores de parto, porque al final eso quiere decir que después del supremo mal vencerá el bien, llegará el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús, el Hijo llegará al final de los tiempos y vendrá a un juicio en el cual el mal será vencido, será derrotado, será condenado y el bien, los elegidos del Señor, los que aman el Evangelio de Cristo y lo siguen, esos serán salvados, serán convocados y vencerán con Él. Entonces, no se angustien porque yo estaré con ustedes, yo llegaré después de todo esto. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que desde ambioso será polvo y será nada. Los poderes de este mundo caerán como migajas. Que no se engañe nadie diciendo que sabe el día. Muchos dirán que soy yo o que ya volvió el Mesías. Veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, viniendo con gran poder en la gloria de su reino. Pasará el cielo y la tierra, caerán todos los imperios, pero en cambio mi palabra permanecerá en lo eterno. Como germina mi reino, en medio del mal del mundo va brotando mi evangelio. Habrá guerras y desastres, dioses falsos y atropellos, mas será dolor de parto que abrirá los 7 sellos. Veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, viniendo con gran poder en la gloria de su reino. Pasará el cielo y la tierra, caerán todos los imperios, pero en cambio mi palabra permanecerá en lo eterno.
ángeles ni el Hijo, solo el Padre de los cielos, y él a nadie se lo dijo. No creáis a los que vengan a decir que ya es momento. Cuando lleguen estas pruebas, yo llegaré a vuestro encuentro. Veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, viniendo con gran poder.